Bienvenidos a Crónicas del Pasado. En el año 1099, durante la Primera Cruzada, un ejército de cristianos europeos se acercaba a Jerusalén, la ciudad más sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Lo que sucedió en esos días no solo cambió el destino de la ciudad, sino que marcó un antes y un después en la historia de las cruzadas. Hoy vamos a relatar la conquista de Jerusalén por los cruzados, un episodio lleno de estrategia militar, fanatismo religioso y decisiones que resonarían por siglos. Si querés seguir explorando los grandes eventos que moldearon la historia, suscríbete a Crónicas del Pasado y acompáñanos en este viaje. A fines del siglo XI, Jerusalén estaba bajo control musulmán desde hacía siglos, siendo un centro religioso y estratégico clave. Mientras tanto, en Europa, la Iglesia promovía la idea de recuperar la Tierra Santa de manos musulmanas, justificando la guerra como una obligación religiosa. Una guerra santa para rescatar los lugares sagrados del cristianismo. Los cruzados que respondieron al llamado del Papa Urbano II no eran un ejército profesional, sino una mezcla de nobles, caballeros y campesinos motivados por la fe, la aventura y la promesa de riquezas. Entre ellos destacaban líderes como Godofredo de Bouillon, Roberto de Normandía y Raimundo de Tolosa. Esta preparación y motivación nos muestran que la Primera Cruzada fue mucho más que un conflicto militar. Fue un fenómeno social, religioso y político que movilizó a toda Europa. El viaje desde Europa hasta Jerusalén fue largo y peligroso. Los cruzados enfrentaron desiertos abrasadores, falta de alimentos y agua, y ataques de fuerzas locales. Cada etapa del camino representaba un desafío que ponía a prueba la resistencia física y la fe de quienes participaban. Aunque hubo enfrentamientos menores en ciudades y fortalezas a lo largo del trayecto, los líderes cruzados lograron mantener cohesionadas a sus tropas gracias a promesas de indulgencias y botines, combinadas con la disciplina que imponían los nobles. Durante esta marcha, la moral era un arma tan poderosa como la espada. Los relatos contemporáneos cuentan que la fe de los soldados era tan decisiva como cualquier estrategia militar. A comienzos de junio de 1099, los cruzados llegaron a Jerusalén y comenzaron el asedio de la ciudad, que estaba defendida por una guarnición musulmana bajo el mando de Iftikhar ad-Dawla. Jerusalén contaba con murallas altas y fuertes, pero los cruzados estaban decididos a no retroceder. Los ataques comenzaron con maniobras para rodear la ciudad y cortar suministros, intentando debilitar la moral de los defensores. Se utilizaron torres de asedio, escaleras y maquinaria rudimentaria para intentar superar las murallas. Los relatos de la época destacan la determinación de ambos bandos. Los defensores luchaban con ferocidad, mientras que los cruzados combinaban fe y estrategia militar para abrir brechas. Después de varios días de enfrentamientos intensos y ataques continuos, lograron penetrar las murallas por puntos críticos. La ciudad cayó finalmente el 15 de julio de 1099, después de un asedio de aproximadamente un mes. Durante estos días, los relatos describen escenas de combates sangrientos y el sufrimiento de la población civil, que quedó atrapada entre los muros y los ejércitos sitiadores. El asedio de Jerusalén de 1099 es recordado no solo por la victoria de los cruzados, sino también por la magnitud de la violencia, que dejaría una marca indeleble en la memoria de la ciudad y de la historia de Oriente Medio. La ciudad, que había resistido durante siglos, cayó en manos de los ejércitos europeos. Las crónicas de la época describen escenas de violencia extrema. Muchos habitantes fueron asesinados, incluyendo musulmanes y judíos, mientras que otros fueron esclavizados o expulsados. Los líderes cruzados, como Godofredo de Bouillon, asumieron el control y organizaron la administración de la ciudad, estableciendo fortalezas y una nueva jerarquía religiosa y política. Esta conquista no solo consolidó la presencia europea en Tierra Santa, sino que también sirvió como precedente para futuras cruzadas. El impacto fue profundo. Para Europa se consolidó la idea de guerra santa y la influencia de la Iglesia sobre los nobles. Para Oriente Medio se inició un periodo de tensiones prolongadas entre cristianos y musulmanes, con consecuencias que perdurarían durante siglos. La conquista de Jerusalén por los cruzados dejó un legado ambivalente. Por un lado, la victoria militar y la expansión del cristianismo.
Por otro, un episodio de violencia que marcaría la memoria histórica de la ciudad y de la región. La conquista de Jerusalén en 1099 no fue solo una victoria militar, sino un momento que transformó la historia de Europa y Oriente Medio. La primera cruzada mostró cómo la fe, la ambición y la estrategia podían converger para cambiar el destino de ciudades enteras y de civilizaciones. Aunque los cruzados lograron su objetivo, la violencia y las consecuencias de esta conquista permanecieron en la memoria de todos los pueblos involucrados. Es un recordatorio de que la historia está llena de episodios complejos, donde héroes y tragedias coexisten. Si te interesa descubrir más momentos que definieron el rumbo del mundo, suscríbete a Crónicas del Pasado y acompáñanos en este viaje a través de las batallas, los líderes y los eventos que moldearon nuestra historia.